El escándalo que sacudió a todo Brasil, las bambalinas de la baja de Vinícius Júnior, un sismo que tomó a todos por sorpresa. ¿Qué tal? Fanáticos del buen balompié, si andan por acá, es porque van tras la auténtica verdad, esa que la gran prensa prefiere callar para evitar que les quiten sus pases de prensa. Así que pónganse cómodos, que la bomba de hoy les dará un giro de 180 grados a su visión sobre el balompié de hoy. Pero aguanten un poco antes de meternos de lleno, si ya se hartaron de los comentarios tibios de los reporteros de la televisión, esos que consienten a los cracks y ocultan las polémicas bajo el tapete. Llegó el momento. Denle al botón de suscribirse y activen de una vez las alertas para dejar un buen me gusta, que acá platicamos de fútbol igual que en la grada, sin pelos en la lengua, con pasión, pero sobre todo con cifras frías. Suscríbanse ya para enterarse de toda la cocina de este mundial que se está volviendo una locura. Hace apenas unos instantes brotó un verdadero bombazo en las entrañas del balompié internacional. De esas notas que paralizan a los diarios, dejan mudos a los hinchas y cambian por completo el rumbo del torneo. Carlo Ancelotti acaba de echar definitivamente a Vinícius Júnior de la Copa del Mundo, tal cual. Lo oyeron bien, no se trata de mandarlo a la banca un juego de grupos frente a Italia, ni de un castigo financiero que serían meros centavos para una figura de su talla. Nos referimos a un despido total y sin vuelta atrás. Despachándolo directo en el primer avión rumbo a Madrid o Río de Janeiro, el estratega de Reyolo, el monarca de la Champions. Ese viejo lobo de mar que arropó a Vinícius como a un hijo desde sus primeros torneos complicados. Vistiendo la playera del Real Madrid, acaba de tomar la determinación más dura, trascendental y drástica de toda su inmensa carrera en el banquillo, cepillar a su gran figura, al referente del cuadro brasileño. El cobijo de 220 millones de almas en pleno torneo. Esto jamás se había visto, es el tipo de suceso que pasa cada 50 años. Una resolución que hunde o eleva cualquier prestigio, trazando una frontera imborrable entre el antes y el después. Aunque lo más fuerte, lo que los va a dejar helados, es que la decisión no nació de un arranque de furia, ni de la nada. Fue el cierre de 4 horas de total hermetismo revisando grabaciones de seguridad de madrugada, una escapada clandestina que nadie vio venir, y un ambiente enrarecido que el entorno Carioca ya masticaba en voz baja desde hace días, pero que nadie se atrevía a cantarle al mundo. Esta es la crónica de un quiebre doloroso. Entre las condiciones innatas y las normas de conducta, acto 1, el vacío absoluto en la mesa de la cena, para dimensionar el conflicto. Hay que colarse a la concentración de la Canarina, en suelo estadounidense, los días previos a un duelo decisivo de Copa del Mundo. Son de otro planeta. El entorno se vuelve pesado, casi irrespirable. La tensión se respira en cada rincón. Como corriente de alto voltaje a punto de brincar con cualquier ros, en este nivel de competencia un simple gesto. La postura o llegar un minuto tarde arrastra un peso enorme, una presión invisible que el fanático común ni se imagina. Los futbolistas lo cargan en la espalda, y los auxiliares de Carlo Ancelotti lo dominan a la perfección tras salir airosos de decenas de combates de este tamaño. Los hombres de pantalón largo de la CBF digieren esa carga todo el día. Por ese motivo los códigos grupales son intocables, no están de adorno, representan los pilares que mantienen la estructura firme. Y un mandamiento sagrado es compartir la cena, y luego la sesión de video, tras la última práctica. No se trata de un capricho de Ancelotti ni de una necedad del timonel italiano, es el espacio clave para cerrar filas. Ahí desmenuzan las cintas del rival al detalle, como si cada jugada definiera el futuro. Es el momento de encarar las fallas colectivas y corregirlas en grupo. La presencia no es negociable. Nadie tiene corona ni permisos especiales. La palabra plantilla en el vocabulario de una cita mundialista tiene un valor estricto y total. Te llames Pelé, sumes 30 dianas en el año. O debutes esa misma noche, tu deber es estar sentado en esa silla, mientras el plantel bajaba uno a uno al salón de alimentos. Serios, metidos ya en el terreno de juego. Se respiraba una concentración de cuartel. Los pasillos del Hotel 5 Estrellas estaban mudos, pero en cuanto el cuerpo técnico barrió el lugar con la mirada, una ausencia saltó a la vista de todos. Un lugar permanecía vacío, el del dorsal 10. El del tipo llamado a ponerse el equipo al hombro frente a Italia en un par de horas. Vinícius Júnior no andaba por ahí. En los primeros 20 minutos todo se volvió un mar de dudas
y murmullos contenidos. Intercambio de miradas entre los auxiliares y encogimientos de hombros llenos de desconcierto, pero en un parpadeo. La duda mutó en algo mucho más denso y turbio. Ancelotti, clavando esa vista suya tan indescifrable, y con el clásico arqueo de ceja que lo caracteriza, mantuvo su temple de acero, la sangre fría de un tipo que ha domado a las figuras más imponentes del planeta, desde Cristiano Ronaldo hasta Kylian Mbappé. Volteó con el jefe de operaciones y soltó a bocajarro. ¿Dónde carajos anda Vinicius? Los rastreos arrancaron en caliente. El cuerpo médico fue tajante con su negativa en el atacante. No estaba recibiendo terapia express en su cuarto. Un agente de vigilancia subió corriendo y aporreó la puerta con insistencia. Nada. Un silencio absoluto. Marcaron a su teléfono una y otra vez de forma desesperada, pero solo topaban con el tono frío de la grabadora. Al quedar en evidencia ante todos los presentes en el comedor que el referente indiscutible de la plantilla se había largado del complejo sin dar explicaciones, el ambiente en el salón se puso de mírame y no me toques. Es ese tipo de tensión que anticipa las grandes catástrofes, el que precede a los golpes de timón que cambian los rumbos para siempre. Acto 2. La gota que derramó el vaso y el enfado del grupo. Pero lo que debe enclavarse bien en la cabeza es que ese vacío no provocó únicamente zozobra o nervios en el cuerpo técnico. Para ser exactos, encendió una mecha mucho más dañina y peligrosa para la armonía del plantel. La erupción de un coraje guardado, una molestia compartida, que los jugadores venían arrastrando en secreto desde hacía meses, y es que la realidad, esa que la prensa Carioca apenas tocaba por no perder sus patrocinios, es que Vinicius Jr. no venía precisamente limpio de pecados a este torneo. Según fuentes internas con acceso directo a la CBF, el extremo traía a cuestas un largo historial de concesiones y tratos especiales, que al paso del tiempo se convirtieron en derechos incuestionables, canonjías exclusivas hechas a su medida. Mientras tanto, al grueso del plantel se le exigía disciplina de cuartel, protocolos de aislamiento estrictos, enfoque total en el colectivo y cero contacto con los reporteros. Vinicius Jr., por el contrario, gozaba de horarios laxos, salidas 5 y p permitidas, su comitiva personal metida en el hotel y el manejo total de su marca personal, libertades con las que un central rústico jamás habría soñado, privilegios que un pivote de contención, aún con la Champions en la vitrina, jamás se habría atrevido a exigirle al míster. En la plantilla sabían de sobra que Vinicius se manejaba en su propia órbita, haciendo su santa voluntad, mientras los demás debían acatar las leyes de la federación sin chistar, bajo la advertencia de ser cepillados del grupo. Ese recelo que quemaba por dentro y que Ancelotti piloteaba como podía con su célebre manejo de grupo, terminó por reventar de la peor manera posible. A horas de un choque de Copa del Mundo, donde Brasil ponía todo en juego, y no tenía red de protección. La cuerda dio de sí, la estrella pisó terreno prohibido. Acto 3. Las filmaciones de videovigilancia y la escapada en las sombras. La CBF de hoy ya no es una entidad de barrio dispuesta a hacerse de la vista gorda, esperando a que su crack regrese cuando se le pase el desplante. En cuanto el vacío de Vinicius se alargó demasiado y los primeros trascendidos saltaron a las plataformas y a los grupos de la prensa de investigación, el equipo de seguridad del Scratch activó las alertas máximas. No se volcaron a buscarlo en las avenidas como si fuera un turista despistado que andaba de paseo. El encargado del área se fue directo al centro de monitoreo del Hotel de Gran Turismo, un búnker cerrado, donde lentes de alta definición controlan cada esquina y pasar desapercibido es imposible. Lo que los directores federativos descubrieron en las pantallas volvió una simple ausencia en una falta de lealtad imperdonable. Las tomas de la madrugada captaban con total nitidez a Vinicius Jr. saliendo por el acceso trasero del inmueble, atravesando una zona de carga para proveedores y personal de limpieza que conectaba con un callejón secundario y oscuro, lejos de los reflectores de la entrada principal. Andaba solo, con ropa informal de tono oscuro y el gorro puesto, buscando mimetizarse con la noche igual que un fantasma. En el material se nota cómo apura el paso para abordar una camioneta negra con vidrios polarizados oscuros que lo aguardaba en ese sitio con el motor en marcha y luces apagadas, listo para arrancar en una milésima de segundo. La portezuela se cerró
y el vehículo se esfumó en la penumbra sin que nadie del cuerpo técnico tuviera la menor notificación o solicitud de permiso. Señores, esto que les expongo es gravísimo y apenas vamos a la mitad, si desean respaldar este periodismo de investigación independiente, si quieren que continuemos desnudando las verdades oficiales del negocio del balompié. Llegó la hora de actuar. Dejen un comentario aquí abajo para saber qué opinan de este desplante. ¿Es genialidad incomprendida o desfachatez pura? Y por encima de todo, suscríbanse ya si no lo han hecho. Su suscripción es nuestro único escudo frente a los gigantes de la comunicación tradicional. Analicemos el escenario con cabeza fría. Si un futbolista profesional en plena concentración con su combinado pasa por una urgencia familiar de gravedad o un percance de salud de algún pariente cercano, ¿qué hace? Le avisa a su estratega. Contacta al director deportivo en ese instante y se coordina un traslado formal con el personal de vigilancia de la federación. Se asienta todo en papel, es la conducta elemental de un adulto maduro, de un profesional que percibe millones por defender a su patria. Aquí nada de eso pasó. Vini armó con pinzas una fuga clandestina, esquivó a propósito la vigilancia de su escuadra y pisoteó el pacto de convivencia para perderse en la nada. Esa manera de treparse a ese coche a escondidas es el sello característico de quien comprende a la perfección que infringe la ley, pero le da igual porque se siente intocable. Se tragó el cuento de que ser una figura global lo ponía por encima de las normas, y ese espejismo es el que termina hundiendo a las más grandes. Condiciones desde la raíz. Acto 4. El pulso de poder y cómo la CBF marginó a Ancelotti. La interrogante que le daba vueltas en la cabeza a Carlo Ancelotti y a la cúpula de la CBF en ese momento se volvió una obsesión. ¿A dónde carajo se había marchado? ¿Qué urgencia superaba el hecho de que el estandarte de Brasil tirara la toalla a nada de un duelo de Copa del Mundo? El misterio duró un suspiro. En ese entorno el monitoreo es total y los contactos en los hoteles 5IP hablan rápido. En un par de horas, reportes concretos de promotores de eventos exclusivos en Nueva York arrojaron el dato que todos temían a Vinicius Jr. No andaba en una clínica, ni atendiendo a un allegado. Se había subido a un jet privado pagado con antelación por su gente para caerle a un reventón de superlujo, una pasarela de relaciones públicas ajena a la federación, repleta de influencers de escala global, figuras de la telerrealidad y emisarios de marcas de alta costura, mientras sus compañeros, con el rostro desencajado por la presión y el desvelo, desmenuzaban los parados tácticos de Haití y sudaban frío cargando las ilusiones de todo un país. El atacante estrella se lucía en un reservado 5P exclusivo, entre copas de champán y reflectores, totalmente desprendido de su labor y de la justa. Y lo peor venía en camino. Cuando Vini pisó de vuelta el hotel al alba, cruzando otra vez la entrada de proveedores. Su postura terminó de ponerle el último clavo a su ataúd. De acuerdo con testimonios presenciales, regresó a su cuarto con un descaro pasmoso, como si no debiera nada, ni una muestra de disculpa hacia el plantel, ni una pizca de remordimiento en el rostro. Nula noción de haber cometido una indisciplina mayor capaz de manchar su trayectoria para siempre. Tomó el abandono de un mundial como una simple escapada de fin de semana a Ibiza o Mykonos. Esa ausencia total de culpa, esa desconexión alarmante ante la gravedad de sus decisiones fue lo que agotó la paciencia de los altos mandos. Se armó un cónclave de urgencia de inmediato. En los despachos del complejo, el clima parecía de corte marcial, al rostros rígidos, carpetas abiertas en el escritorio. Cero margen para el diálogo, pero aquí es donde viene el verdadero vuelco de la trama. El dato fino que los medios oficiales buscan maquillar, quienes operaban exactamente en esa junta de decisiones. La plana Mayo, R, de la CBF, el mandamás de la federación, los encargados deportivos, el equipo legal. ¿Y quién faltaba? Carlo Ancelotti, el timonel más ganador de la era contemporánea, fue borrado de las determinaciones finales. ¿Por qué? Porque en la CBF sabían perfectamente lo que ocurriría si el estratega italiano ponía un pie en esa habitación. Fiel a su estilo de gestor de vestuarios y componedor del grupo, Ancelotti habría buscado enfriar los ánimos, habría propuesto una salida salomónica, un castigo económico sin precedentes y congelarlo en la banca. El siguiente compromiso para rescatar a su figura de cara a las fases definitivas. Ancelotti le apuesta a la redención.
Sabe que los deslices de juventud se arreglan hablando, pero para los de pantalón largo de la Federación, el asunto rebasaba la cancha. Se requería enviar un manotazo político con fuerza, una lección de mando incontestable ante los 220 millones de brasileños y los otros 22 seleccionados del plantel. Nadie se sitúa por encima de la verde-amarela, esa playera es sagrada, y si le pintas el cuerno, no importa que seas el candidato número 1 al Balón de Oro, vas para afuera, de modo que el hachazo fue seco. Unilateral y con una crudeza nunca antes vista en Vinicius Jr. quedaba borrado de la justa, pasando por alto las facultades de su propio director técnico. Acto 5. Las réplicas del sismo y el destino de un crack en la cuerda floja. En cuanto la guillotina cayó en el vestidor, los ánimos se volvieron un cóctel raro y fascinante de sensaciones encontradas. Por una parte, un respiro gigante, pues esa complacencia eterna que carcomía al grupo por dentro, levantando bandos y recelos soterrados, se acababa de pulverizar. La ley volvía a medir a todos, con la misma vara, pero por el otro lado, pánico en la cancha. Brasil le decía adiós a su carta más brava, el que destrozaba sagas, el único capaz de rescatar el barco con un amago. De locura al minuto 90. A escasas horas del choque con Haití, la victoria seguía siendo forzosa, pero el colchón de seguridad se había reducido a nada. Las condiciones de Vinicius Jr. son una realidad innegable. Es de esos dotados que brotan cada 50 años. Su zancada pura rompe las leyes de la física. Sus quiebres mandan a comer pasto a los zagueros top de la élite, y lucirse con la presión del Santiago Bernabéu encima deja claro que trae el fútbol en las venas, pero el profesionalismo de alto nivel es un sinodal despiadado que cobra caro si olvidas. Una máxima en el don sin conducta es solo un proyecto truncado. Metal precioso que se niega a moldearse como copa. El laberinto de la canarina, el desequilibrio de Vinicius Jr. contra la obediencia, tras el golpe de la Federación. Cierre de filas en el grupo, postura de autoridad inamovible. ¿Qué panorama le depara a Brasil ahora? Para él arranca la cuesta arriba. La vuelta a casa va a ser un verdadero calvario mediático sin precedentes. La torcida carioca que antes lo idolatraba y ponía el pecho por él, hoy se siente apuñalada. El idilio ciego mutó en rabia. ¿Cómo se va a levantar? En lo anímico, tras semejante exhibida, frente a todo el planeta, ¿con qué cara mirará a sus compañeros? En el Real Madrid, en cuanto ruede el balón en el viejo continente, un crack con la moral hecha pedazos puede irse al abismo en un parpadeo. Los diarios de España, que siempre cazan su menor resbalón, tienen ya parque de sobra para tupirle tras cada mala tarde. Cualquier tropezón en el campo se analizará bajo el microscopio, recordando aquella velada de locura en suelo norteamericano. Vini anda en una encrucijada. O agarra este tremendo revés como un balde de agua fría para sentar cabeza de una buena vez y volver con más garra. O se ahoga en el despecho y el declive, sumándose a la lista de genios brasileños que tiraron su carrera por la borda entre la fiesta y los excesos. En resumen, nos toca elegir trinchera. La canarina pone en juego hoy mismo su porvenir en la cancha y su reputación ante los ojos del mundo, sin su principal estandarte y con un timonel ninguneado de frente por su propia directiva. El cuadro brasileño camina por la cuerda floja al borde del precipicio. La crónica del balompié se redacta en vivo frente a nosotros. Y esto que acabamos de presenciar es meramente el arranque de una novela que va a dar de qué hablar por décadas en la memoria de este deporte. En el debate queda en el aire y ahora les toca mover la pieza a ustedes aquí abajo en la sección de comentarios. Quiero que cada uno me deje su postura sobre esta pregunta clave. ¿Hizo bien la CBF en sacrificar a su mejor elemento en aras de la disciplina colectiva? ¿O le acaba de poner la Copa del Mundo en bandeja de plata a sus rivales de siempre por mero orgullo político? Suelten sus puntos de vista y polemicen con respeto, pero sobre todo súmense a nuestro canal, suscribiéndose en este preciso instante. Denle a la campanita, porque mañana les traigo la postura calientita de Carlo Ancelotti ante los micrófonos. Las filtraciones reales que salieron del vestidor tras el cotejo y el hilo más fresco sobre el futuro de Vinicius Jr. en Europa. No se queden fuera, sean de los primeros en enterarse de todo. Cuídense bastante, disfruten del juego, y nos vemos mañana para seguirle la pista a este cataclismo.